¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Sabios y Felices Despertar a la Sabiduría. Hoy tenemos otra entrega interesante para ti que te va a ayudar a mejorar tu inteligencia emocional y además a avivar tu espiritualidad, buscar el sentido de la vida para que podamos tener una vida bonita, una vida feliz, una vida reconciliada, una vida que nos da la felicidad. ¿Qué tal estamos, Ruth? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Fray Nicolás. Muy buenos días también a todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana. En el Perú y en el mundo, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de un tema que de vez en cuando puede llegar a la vida de toda persona. Nos puede asaltar de vez en cuando y a lo mejor nos puede desestabilizar si no sabemos enfrentarla. Algunos hablan de la crisis, de esta palabra, Ruth, que provoca en ti. Cuando hablo de crisis, ¿qué emociones, qué sentimientos, qué respuestas surgen en ti cuando digo la palabra crisis? Lo relaciono con una situación difícil. Ajá, mira. Puede ser de Dificultad. un poco de estrés, de ansiedad, de dudas. Dudas, interesante. Y también pues de repente qué es lo que pasará. Es decir, un poco de incertidumbre, ¿verdad? Incertidumbre. Algo de Así incertidumbre. es. ¿Sabías, Ruth, que en realidad no hay que temer a las crisis? Las crisis no son malas de por sí mismas, sino más bien son oportunidades que nos ayudan a nosotros a pensar, a decidir mejor aquello que pasa, aquello que sucede, aquello que a lo mejor no nos daba, no nos indicaba que estábamos a lo mejor estancados, estabilizados, o aparentemente no había problemas, pero luego la crisis zarandea todo, mueve todos los cimientos y luego te das cuenta, es que sí, de verdad, creo que debo replantear la vida, creo que debo cambiar, modificar mis objetivos, a lo mejor debo buscar nuevos estilos, nuevas formas que me lleven a la felicidad y además de superar algunas taras, algunos obstáculos, algunas dificultades que puedes tener en tu vida. Por eso, Ruth, es muy importante enfrentar la crisis con mucha creatividad. Sí, y para iniciar también esto, para saber qué es una crisis. ¿Qué es una crisis? A ver. Para que no nos asuste, para que no nos paralice, ¿verdad? Iniciemos qué es una crisis. A mí me gusta siempre ir a la etimología de la palabra. Y precisamente una crisis viene del griego krinein. Y krinein significa comparar, separar dos o tres elementos. Es decir, tienes una serie de elementos, una serie de opciones o de situaciones, de hechos concretos, de realidades en tu vida y entonces a través de la crisis vas a poder separar o decidir. También hay una figura bonita, Ruth, que tiene que ver con pasar por el sedazo, coger el sedazo y zarandear, sacudir. Entonces haces un proceso de selección. Vas separando lo bueno de lo malo, lo pequeño de lo grande, lo que sí sirve de lo que no sirve. Por eso he dicho, a la crisis no hay que temerla, no hay que tener miedo, porque en realidad una crisis nos ayuda a quedarnos con lo importante, con lo graneado, con lo mejorcito del trigo, si queremos, con lo mejor del grano, utilizando ese sedazo que los abuelos en algún momento habrán contado alguna historia de cómo se procesaba el trigo para molerlo, para llevarlo al molino, para amasar la masa, para hacer el pan precisamente. Pero antes, un proceso de selección riguroso, vamos a decir técnico, que era pasar por el sedazo, zarandear, para que todo aquello que no es trigo, que no es bueno, se quede a un lado y que nosotros podamos quedarnos con lo mejor del grano. Por eso, la crisis nos lleva a pensar, a reflexionar, a analizar, a comparar, a cribar, a elegir, a discernir, a mover todo aquello que tenemos para decir esto sirve, esto no sirve, esto es importante, esto no es importante. Entonces, de ahí la etimología y el sentido de la palabra. Una crisis es que no nos tiene que asustar, es que no tiene que paralizarnos. La crisis tiene que provocar en nosotros pensamiento, tranquilidad, observación, reflexión y un análisis riguroso de la situación en la que estamos viviendo. ¿Y cómo debemos posicionarnos ante una crisis? Con mucha calma, con mucha paz. Normalmente cuando uno está en crisis se da el abandono, ¿no? Deja todo, tira todo, abandona las funciones, los trabajos, las obligaciones
y va dejando que las cosas se vayan moviendo por inercia. Algunos se agobian, algunos entran al proceso de desesperación y es un error. Entonces, la crisis siempre con mucha calma, con mucha tranquilidad, intentando hacer el daño mayor o intentando recibir el daño menor. Es decir, de tal forma que si tienes que pensar, reflexionar, analizar, sacudir, zarandear, tirar todas las cosas, que no te lastime, que no te hiera, que no te haga daño, sino que sea un proceso natural, tranquilo, reconciliado, un proceso feliz que te va a ayudar a darte cuenta de sobre qué es lo importante, qué es necesario, qué es imprescindible en tu vida, qué cambios debes hacer, qué cosas tienes que modificar en tu estilo de vivir, en tu forma de pensar, de tal forma que salgas de la crisis renovado, reforzado. Y entonces, de ese modo, pues si lo piensas un poquito, Ruth, tú dirás, es que en realidad la crisis no nos tiene que asustar, no nos tiene que dejar caídos, perplejos, como agua derramada, ¿verdad? Esa metáfora que me gusta utilizarla mucho, sino más bien con un pensamiento bien plantado, calmado, relajado, sosegado, de tal forma que podamos tener mucha inteligencia y paz para poder hacer el proceso de cribación, de discriminación de los factores, de los elementos, de todo aquello que ha provocado nuestra crisis. Ya voy entendiéndolo y además creo que también... Y vamos cambiando el sentido de la crisis, ¿no? Ya no me estoy sintiendo, porque todos hemos pasado en algún momento por una crisis. Que llega a veces sin pensarlo, ¿eh? De pronto, crisis. Y hay muchas formas de crisis, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para ir de repente ya reforzando a nuestros oyentes que de repente ya han pasado por lo menos ya crisis. Hemos quitado la careta falsa de la palabra crisis. Sí, porque uno dice crisis y ya te asustas, ¿no? Es que estoy en crisis, ¿no? Es como un monstruo, como ¿no? Un monstruo, ¿no? Ajá, y tú dices, cuando alguien te dice algo va a pasar. Algo va a pasar, o llega un compañero o compañera de trabajo y te dice que estoy en crisis, perdonen, pero estoy en crisis. Tú dices, uff. Y todos nos alejamos, ¿no? Y la dejamos pasar. Nos hacemos a un lado para que pase porque entendemos que está en un proceso muy duro, muy traumático, muy difícil, pero en realidad no. Debería ser un proceso de calma y de tranquilidad, un proceso de sosiego y de inteligencia pura. Y hay muchas personas que la crisis también lo ven de distintas formas. Hay unas personas que necesitan ayuda y te piden la ayuda. Y hay otras que no se alejan y no te quieren contar nada o se molestan, ¿no? Y como que se fastidian al tú preguntarle y querer también ayudar a esa persona. Pero eso de repente también nos va a usted a poder ayudar un poquito también cómo podemos reaccionar el receptor como el que también está pasando la crisis misma, ¿no? Ajá. Y su entorno, me quieres decir, Sí, ¿verdad? al entorno de las personas, porque también nosotros de repente vemos a esta persona mal y queremos de alguna forma ayudarla. O resolver la crisis, sí, ¿no? claro. De alguna forma, sí, poder resolver su... Sin intervenir mucho. Solamente para saber qué es lo que le está pasando. Y acompañarlo, ¿no? Acompañar. Sí, yo creo que, Ruth, la actitud que debemos tener ante esta persona que está enfrentando una crisis, no nos olvidemos que para pensar bien necesitamos calma, tranquilidad, sosiego y muchas veces soledad. Suelo recomendar eso. Me dicen, es que, Fray, estoy pasando una crisis terrible. Le digo, aíslate un poquito, porque necesitas, uno, tu espacio, necesitas estar tranquilo, sosegado, calmado, para hacer el proceso de hurgamiento. No sé si existe la palabra en la RAE, pero yo la suelo inventar. Hay que hurgar, ese hurgamiento, porque tienes que tirar, esto sirve, esto no sirve, esto vale, esto no vale, esto me ayuda, esto no me ayuda, esto me frena, esto me empuja, esto me afea, esto me está haciendo zozobrar. Entonces, calma, tranquilo, el movimiento es interior, dentro de ti mismo, de tal forma que tú digas, esto es importante, esto no es importante, esto me sirve. Entonces, la persona que está en crisis, aislarse un poquito, con mucha calma, con mucha paz, no con violencia, no con desesperación, sino airoso, calmado, sosegado, tranquilo, apacible, y hacer el proceso interior, volver al corazón para quedarte con lo importante, con lo que vale, con lo que te sirve, con lo que te hace mejor persona, con aquello que te embellece. Y entonces, si veo a un colega, a un amigo, un pariente, un familiar que esté en crisis, en primer lugar es que no hay que decirle que está en crisis. Y no hay que hacer la broma, oye, cuidado, cuidado. No, más bien, todo lo contrario, que ella sienta que respetamos su proceso,
que estamos ayudándole nosotros, contribuyendo con nuestra paz, desde nuestra calma, desde nuestro respeto y admiración, y dejarla que resuelva sola el proceso. Nadie más puede resolver esa crisis. Todas las variables, todos los elementos necesarios para que salga airoso, airosa de ese proceso están dentro de ella. Por eso digo, atención queridos amigos, queridos oyentes, queridos televidentes, es un proceso interior. Desde tu interior, desde tu yo, de ese Dios escondido que está dentro de ti, enfrentas, comparas, miras, reconcilias y haces un estudio formal, minucioso, detallado de lo que te sucede, de lo que te pasa. Y cuando has hecho el proceso, casi Ruth como la metáfora del águila. ¿Qué pasa con el águila cuando envejece? Se va a una montaña, hace un proceso de volver a empezar de nuevo, se quita el pico, se quita las garras, las plumas y es como un renacer. Precisamente una crisis es una oportunidad para renacer, para empezar de nuevo. Entonces, con mucho respeto, respetando el silencio, a veces la tranquilidad, la soledad o el aislamiento de esa persona, de dar mensajes indirectos, oye, qué bien que estés pasando por esto. No de lástima, no de compasión, sino más bien de alegría, de optimismo, porque no nos olvidemos que en realidad ese proceso es personal, único e impostergable. Necesitamos, en realidad, mira lo que voy a decir, Ruth, necesitamos estar en crisis de vez en cuando. Padre, ¿y cuáles serían los factores que pueden provocar una crisis? ¿Te parece? Lo respondemos después de la pausa. Muchas preguntas. Porque estoy viendo señales horarias, estoy viendo el tiempo y vamos a la pausa, queridos amigos. Estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Estamos de regreso, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Hoy hablando sobre las crisis que nos llegan, las crisis que asolan de vez en cuando nuestra vida, nuestra existencia. Y además, cómo respondemos ante ellas, cómo nos posicionamos y lo más importante, cómo sacamos algo muy valioso, muy positivo de ellas. Podemos salir renovados, reconfortados, podemos salir incluso reinventados porque, queridos amigos, las crisis en realidad no hay que temerlas, no hay que escapar de ellas. Todo lo contrario, hay que enfrentarlas con audacia y creatividad. Me preguntabas tú, Ruth, sobre el origen, ¿verdad?, de las crisis, cómo se dan, qué factores pueden provocar. Pues las suelo diferenciar yo, Ruth, y las he visto, en realidad las he palpado en diferentes personas en muchas oportunidades. Hay factores internos y factores externos. A ver, me explico. Factores internos por la frustración, por el cansancio, a lo mejor por el sinsentido de la vida. Llegas a un momento de tu vida y dices, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi historia? ¿A dónde me voy? ¿Cómo no he logrado estos objetivos a pesar de los años que tengo? ¿Cómo he podido caer en tal o cual cosa? ¿Cómo es posible que no haya logrado realizar, concretar el sueño que me había fabricado desde pequeño? Y entonces todos esos pensamientos alborotados, en ebullición, en movimiento, llega un momento en que se asientan y te provocan sin quererlo una sensación de vaciedad, de sinsentido, de inconformidad, una desgana general, y tú dices, pero es que algo me pasa, es que ando tan agobiado, tan cansado, nada tiene sentido a pesar de lo bonito, de lo maravillosa que es la gente que me rodea, el trabajo donde estoy, los amigos que tengo, la ciudad donde vivo, la naturaleza que me rodea, pero a pesar de ello es que no encuentro calma, paz, tranquilidad ni sosiego. Entonces, atentos ahí, porque a lo mejor estás entrando a una crisis. A veces tiene que ver muchísimo también los factores externos. Y cuando hablamos de factores externos, Ruth, probablemente la confrontación, un ambiente tóxico en el que vives, a lo mejor aquello que esperabas no es lo que soñabas. El entorno, el clima laboral, el clima familiar, el clima estudiantil, a lo mejor tienes problemas con los compañeros, no has podido solucionar, enfrentar esas relaciones sociales con aquellos que comparten la vida contigo. Entonces todo esto puede generar una crisis grande
y adentrarte en este proceso. A lo mejor es que no puedo dormir bien, es que de pronto tengo recuerdos, de pronto hay conflictos no resueltos interiores que hacen que pierda la paz, que pierda la tranquilidad, y entonces podemos estar dentro o delante de una crisis. Entonces todos estos factores van a contribuir a llegar a un momento en que vas a decir, madre mía, ¿pero qué me ha pasado? ¿Cómo estoy? Y entonces vas a empezar a pensar, a analizar, a reflexionar, y sin darte cuenta estás en medio de una crisis batallando, pensando, intentando sacar lo bueno, lo positivo y lo más importante, tomar decisiones. No te olvides, ante una realidad, lo importante es lo que he dicho primero. No pierdas nunca la paz, no pierdas la calma. Teniendo paz, teniendo calma, tienes un pensamiento tranquilo, lógico, sistemático, racional. Y entonces puedes decidir, esto sí, esto no. Esto me conviene, esto no me conviene. Esto me afecta, esto no me afecta. Entonces la clave va por ahí. Entonces, Ruth, causas externas, causas interiores, sueños, fracasos, sueños no realizados, no cumplidos. A lo mejor el trabajo también de formación del autoconcepto, de la autoimagen, querer ser aquello que no hemos logrado, podría provocarte esta crisis. Pero también el ambiente tóxico, el ambiente a veces amenazador que tenemos alrededor, un clima que está viciado de todo aquello que no quieres, y entonces automáticamente, sin quererlo, vas a entrar en este paréntesis existencial que es una crisis. Y padre, usted nos ha dicho que en esos momentos de crisis tenemos que buscar un tanto de paz, tranquilidad, ¿no? En nosotros. Pero a raíz de esto, ¿usted cree que también una crisis... Te has puesto a pensar mucho, ¿eh? La crisis también puede ser ventajosa de alguna forma. Muy ventajosa. Ajá. Es más, tú vas a salir con todas las ventajas habidas y por haber. ¿Por qué? Porque he dicho que entras en un paréntesis, en un estado, vamos a llamarlo meditativo, reflexivo. Entonces, en ese proceso vas a confrontarte, vas a elegir, esto soy, esto quiero ser, esto soy, pero esto no soy. Y entonces, en ese proceso de búsqueda, normalmente, Ruth, solemos quedarnos con lo mejor. Entonces vas a decir, ¿qué es lo que hace que fracase en mis relaciones sociales? ¿Qué es lo que hace que fracase profesionalmente? La procrastinar, dejar las cosas, a lo mejor la mediocridad, el no estar en el lugar que quiero, en el puesto adecuado, no estudiar lo que me gusta, lo que me apasiona, ser muy condescendiente con la familia, no marcar la autoritas con los hijos. Entonces, en ese proceso de elección, de comparación, de pasar por el sedazo, de discernir, de cribar, te vas a dar cuenta precisamente de que te vas a quedar con lo mejor. Entonces, sales muy bien de esa crisis. Es decir, sabes cómo posicionarte ante el mundo. Si queremos, vamos a ir un poquito más y nos daremos cuenta, después de resolver esos conflictos, vas a saber quién eres, qué quieres, qué buscas, a dónde vas, qué tienes, qué elementos, qué capacidades, qué potencialidades. Porque la crisis, el paréntesis, te ha llevado a examinar tu mundo de valores, tu mundo simbólico, tus creencias, tus costumbres. Aquello a veces imperceptible que no obstante tenía una influencia grande en ti. Y sin embargo, te estaba boicoteando la vida. No necesariamente era lo más recomendable, porque no te olvides que en realidad necesitamos de vez en cuando, Ruth, reconfigurar nuestro mundo interior. Es decir, volver a avivar los valores, volver a zarandear. Yo siempre hablo del zarandeo de la fe. Es decir, volver a hacer la vida, que la fe en realidad provoque la esperanza, que la esperanza te lleve a la caridad aquí y ahora. Y entonces vas a solucionar todas las variables que tenías que despejar y en realidad va a ser una crisis muy, pero muy ventajosa. Hasta podrías decir, como la canción, ¿no? Bendita crisis. Y sacar beneficios de esa crisis. Todos los que quieras. Muy bien. Todos. Y para ello también tengo una consulta. Y creo que es una de las principales. Consúltame. Es una de las principales. ¿Cuáles son los tipos de crisis que una persona puede tener?
Ajá. Y una persona atentos puede pasar por todas las crisis, ¿eh? No solo una. Por ejemplo, puede ser en el ámbito familiar, puede ser la enfermedad, problemas de salud y inteligencia emocional también, la crisis social que pasamos, la crisis económica que muchos estamos pasando y la crisis amorosa también, la crisis existencial que es donde más me he enfocado. Es decir, el sentido de la vida, aquella historia, mi biografía, mi trabajo, mi realización, las aspiraciones que tengo para realizarme como persona feliz, como cristiano digno, pues a lo mejor no estoy llegando a las expectativas que me he trazado. Entonces es necesario volver a replantear, volver a examinar desde el cimiento, por medio de la crisis, para salir bien aislado de todo esto. Es decir, a veces las crisis externas, Ruth, llegan sin querer. Problemas familiares, un amigo, una amiga, un conocido o otra persona simplemente te pone en jaque, hace una mala interpretación de la realidad, te acusa de cualquier cosa, te pone al frente de tal o cual, cambia tus valores, tiene una percepción distinta de lo que realmente eres tú y hay una crisis externa. También lo que está afuera, ¿no? Lo económico, lo social. No nos olvidemos, Ruth, que el ser humano es un ser encarnado. Y eso es lo bonito del Dios cristiano, que es un Dios encarnado. Es decir, comparte nuestra circunstancia, comparte lo que somos. Un filósofo español decía, yo soy yo y mi circunstancia, y me tengo que redimirla para poder cambiarla. Es decir, tú eres aquello que está a tu alrededor, lo económico, lo social, lo político. Tú eres el ser frente a. Por eso es importante no solo resolver nuestra posición ante los agentes externos que tenemos, sino lo más importante, la mirada interior. Desde dentro, porque si estás fuerte, estás bien, estás reconciliado, estás feliz, vas a poder resolver y enfrentar todos los agentes externos, superar todos los factores que tienes enfrente y vas a poder estar bien. Y vas a poder tener una vida feliz y reconciliada. Entonces ya sabemos que hay varios tipos de crisis. Que están ahí. A veces tú no las buscas, tú no las provocas, pero no obstante se genera. Y a veces se pueden tener todas juntas, me imagino. Todas juntas. Y normalmente una está relacionada con la otra. Sí. Por ejemplo, si hay una crisis familiar, quieras o no, la cuestión de sentido, la cuestión de la felicidad, hay un problema. Sí. Si está la cuestión económica, va a afectar todo. Porque de repente cuestión es social. La familia, porque de repente tiene que ver con la familia, así que las dos cosas están pues relacionadas. Y a veces todas las variables también podrían estar juntas. Ajá. Vamos a la pausa, ¿qué te parece? Bueno, y seguimos con las preguntas. Y luego a los oyentes, ¿no? Sí. A nivel nacional ya nos pueden llamar. Vamos a la pausa, queridos amigos, para resolver sus preguntas y para seguir hablando de este tema importante que tenemos que resolverlo, pero no de cualquier manera. Tenemos que resolverlo bien para salir airosos, victoriosos de todo aquello que podría afectar o podría amenazar o boicotear a lo mejor nuestra vida. Sabios y felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Sabios y felices, despertar a la sabiduría. Ya estamos de vuelta, estamos para seguir acompañándote con este tema que tiene que ver contigo, tiene que ver con muchos, tiene que ver con todos. Todos hemos pasado por una crisis, pero no obstante, atención, no todos han salido bien librados de ella. La clave está cómo enfrentamos este proceso y cómo evitamos el menor daño. No te olvides. Es un ejemplo plástico, Ruth, se me ocurrió el otro día. Cuando hablaba precisamente con una persona sobre este tema, estaba en una crisis y estaba asustado, ¿no? Entonces le digo, pues no te asustes, le digo, mira, ahora que vienen los carnavales, cuando tú vas a la calle Cajamarca, le digo, si tuvieras que estar en el carnaval de Cajamarca, ¿qué harías tú para no mojarte? Me dice, pues me pondría algo, llevaría un paraguas, iría por una zona donde no estén jugando las comparsas y todo lo demás, evitaría mojarme. Pues es lo que pasa en una crisis. Evita el menor daño, es decir, que sea un proceso natural, tranquilo, apacible, sosegado, en el que tú mismo puedas salir bien librado. ¿Y cómo sales bien librado? Un proceso tranquilo, inteligente, meditado, reflexionado, estudiado, analizado. Es decir,
todo el intelecto trabajando para que aquello que te amenaza, aquello que se podría desbordar o se podría caer, podrías naufragar, no naufrague, no se caiga, no haga el proceso de fracaso, sino más bien todo lo contrario, que salgas renovado con las cosas claras y sabiendo qué es lo que quieres y qué es lo que buscas. ¿Qué te parece? Ese es el proceso lógico o natural de una crisis. ¿Vamos al teléfono? ¿Sí? Ajá, estamos con WhatsAppitos y llamadas telefónicas, pero antes te voy a contar por qué una crisis nos puede afectar haber hecho o tomado malas decisiones. A ver, te lo explico. Ante una crisis tienes que buscar la claridad, la iluminación intelectual, si quieres, y el aporte de la gracia divina. Para que puedas tener visión clara, diáfana, tranquila, perspicaz, de tal forma que no te engañen las variables, los problemas o los acontecimientos. Entonces, si haces un proceso bueno, vas a tomar buenas decisiones. De esa crisis vas a salir conquistando el mundo, ganando todas tus batallas y enfrentando todas las situaciones. Pero no dejes llevarte por las emociones. Siempre el pensamiento, siempre la reflexión tiene que acompañarte en este proceso. Así es, padre. Tenemos una llamadita. Una llamadita. A ver, Sí. Vamos al telefonito. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Bienvenidos, sabios y felices despertar a la sabiduría. ¿Cuál es tu nombre? Estoy con eco. Avenida Sida, Río Navarro. Buenos días, cuéntanos. Ay, Nicolás, yo lo admiro a usted porque es muy sabio en sus consejos. Gracias. Ay, Nicolás, un favor bien grande. Ujú. Tiene siquiera 3 horas de usted. Ajá. ¿Verdad? Mis nietos. Porque Muy- usted sabe mucho. Ay, Nicolás. Claro que sí, muchas gracias. Un saludo para ti y para tus nietos, entendí, ¿verdad, Ruth? Sí, para los nietos. Pues muchas bendiciones y saludos para ellos, sobre todo hablando de estos temas, ¿no? Que tiene que ver muchísimo con la vida de todos, con la vida de cada uno, en realidad con la propia historia y cómo nosotros nos posicionamos ante ella y superamos todo aquello que tenemos que superar. No te olvides cómo gestionamos una crisis con éxito. Podemos llegar a ello, Ruth. Gestionar una crisis ¿Cómo? exitosamente. ¿Y cómo lo podemos hacer, padre? ¿Cómo gestionamos? Suelo sugerir yo lo siguiente. Primero, y haciendo un resumen, recopilando todo, no nos olvidemos paciencia y actitud constante de pensamiento. Toda la crisis en realidad te tiene que acompañar un pensamiento diáfano, claro y justo. Nada de derrotismo, nada de exageración tampoco, nada de pensamiento catastrófico. Y luego evaluar. Esto me sirve ¿por qué y para qué? Con esas claves, con esas preguntas. Y entonces te vas a dar cuenta de que en realidad tienes ahí una herramienta grande para poder encontrar una mejor manera de enfrentar la vida, de solucionar lo que te pasa y tus problemas. Y luego otra pregunta que te debe acompañar para enfrentar una crisis exitosamente. Ahora que estoy en esto, ahora que estoy pensando, que estoy moviendo todo, que estoy hurgando, que estoy analizando, que estoy comparando, que estoy cribando mis emociones, mi propia historia personal, hacerte la pregunta: ¿estoy contento con lo que soy? ¿Estoy feliz? ¿Estoy a gusto? ¿Me conviene? ¿Estoy a gusto? Esto puede ser una ventaja o una desventaja. O a lo mejor también preguntarte: ¿qué puedo? ¿Qué gano? ¿Qué saco de todo este proceso? Y además, ¿cómo aprovecho esto para fortalecer mi personalidad, para fortalecer lo que soy y además para encontrar la sabiduría y la felicidad? Y luego, pregúntate si tu diagnóstico es negativo. ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo otra vez tengo que empezar de nuevo y rehacerme? Ahí está la clave. Entonces, con todo esto, asumes lo que eres e intentas tener lo que aún no tienes. En lenguaje de un padre de la iglesia: asumo lo que soy para tener lo que me falta.
Es muy agustiniano también, ¿eh? Es un pensamiento muy de San Agustín. Asumo lo que soy para pedir a Dios lo que me falta. Entonces, con esas variables, con ese pensamiento, con esa actitud, Ruth, en realidad vamos a poder superar la crisis. Padre, tenemos ahora un WhatsApp. Un WhatsAppito. Y lo leemos. Vamos a leer dice, el WhatsAppito. Nos escribe Estela desde Villa El Salvador. Villa. Mira, justo tengo que ir por Villa El Salvador. Y nos dice, mi pregunta es, ¿cómo lidiar con los sueños o metas no cumplidas, tanto económicas como personales? Me gana la frustración, más ahora que veo a mi mamá y la cuido. Y ya que no puedo apoyarla económicamente, es por un tema de salud. Soy soltera y la cuido. Gracias por su consejo. Muy bien. Sonia, ¿verdad? Estela. Estela. Hemos cambiado el nombre. Estela, mira, muy sencillo. En ese caso tienes que renegociar contigo misma tus sueños. A lo mejor puse la valla muy alta. A lo mejor ya no tengo todos los condicionamientos, los factores, las variables, el contexto, la circunstancia para lograr esto que decidí hace 5, 10, 2, 3 años atrás. Por eso es muy importante. Y vuelve aquí Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Plántate, párate y pregúntate, ¿esto es lo que tengo alrededor? Esta es mi realidad. Esto es lo que soy aquí y ahora, en este instante. Y desde aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo cumplir el sueño con los condicionamientos actuales que tienes? ¿Puedes cumplir el sueño que te planteaste cuando tenías 15 o 20 o 25 años? No. Entonces, con la realidad, sentido de realidad, apreciación justa de la realidad, vas a renegociar contigo mismo. Bueno, no puedo llegar ahora a Nueva York o no puedo llegar ahora a Bruselas, pero sí puedo hacer esto, esto, esto y esto, y me va a dar igual la felicidad. Entonces vas canjeando, vas poniendo realidad a los sueños, porque no te olvides que uno de los problemas puede ser soñar mucho, agrandar mucho los sueños. Pero si no pones sentido de realidad, van a ser sueños imposibles, quiméricos, ilusorios, se van a quedar ahí. Pero si tienes sentido de realidad a la hora de fabricar tus sueños, por eso es importante un diagnóstico de la circunstancia. Aquí y ahora, esto soy, esto puedo, hasta aquí puedo llegar y este sueño tranquilamente se puede realizar. Es decir, Estela, hay que renegociar. En clave bonita te diría lo siguiente: volver a soñar. Quedó bien eso, ¿eh? Volver a soñar. Volver a soñar, muy bien. Y tenemos ya 2 WhatsApp más. 2 WhatsAppitos. Sí, y leemos. Y nos dice, buen día, gracias por la respuesta. ¿Cómo enfrentar una crisis de separación en el matrimonio? El esposo no... Perdón, padre. Una crisis de voz. Una crisis de voz. El esposo no permite que la mamá visite a los niños. Ángela de Lince. Ángela de Lince. ¿Cómo superar esta crisis, no? Que es un problema. Pues lo mismo, Ángela de Lince, con mucha creatividad. Analiza los factores que tienes, la realidad. Ya nos has puesto 2 o 3. Has dicho, mi esposo no deja que... Entonces, mientras tanto que no te puedes caer, no puedes fracasar, no te puedes enfermar, no debes hacerte daño. Acuérdate lo que dije, el menor daño posible. Bueno, pues si no quiere que vea a mis hijos, pues nada, ¿qué vas a hacer? Tranquila, en casa, reza por ellos, piensa en ellos, escríbeles si te dejan la comunicación y hasta que bajen las aguas. Y una vez que han bajado las aguas, negocia nuevamente. ¿Qué realidad tengo ahora? Es que han cambiado los factores. Es que no te olvides que antes era no, es que ahora me dice que sí, que ¿por qué no vengo a verlos? Es decir, va cambiando. Mucha calma, mucha paz, mucha tranquilidad, sentido de realidad, analizar, pensar qué es lo que sucede y qué es lo viable y qué es lo propio que podrías hacer en ese momento, ante ese problema, ante aquello que te desafía. Entonces, ahí tienes la clave. Es decir, no te desgastes, no pierdas energía intentando estrategias que no van a funcionar, sino todo lo contrario. Ahorra energía, desarrolla tu pensamiento, ocúpate en otra cosa tu tiempo, mira, y luego intenta otra estrategia cuando se calmen las aguas, cuando se bajen las vallas y cuando los muros se hayan derribado.
Cuando los muros se hayan derribado. Muy bien, ahí está. Eso es poético también, ¿eh? Poético Muy también. poético. Y esta es una respuesta para nuestra hermana que nos escribió. Desde el Lince. Desde el Lince. Y tenemos otra pregunta. Otro WhatsAppito, a ver. Sí. Vamos al WhatsAppito. Nos escribe Miguel Huancas Pongo y nos dice, excelente tema. Justo estoy pasando por una crisis Crinein. existencial. Ajá, tira tú. Fracaso y vacío. Ajá. Estoy lidiando con un episodio depresivo, incluso busco a Dios en este trance duro. Gracias por su compañía. Genial. No te olvides que cuando pasas por este tipo de crisis, en realidad es un crecimiento superlativo. Es decir, vas creciendo a grandes pasos, porque te estás dando cuenta, oye, es que ya, mira esto, ya no me gusta, ya no me satisface, me gustaría aspirar a más, darle un nuevo giro a mi vida, buscar un estilo de vida, una forma, a lo mejor incluso te cuento un chisme, Ruth. Vamos a contarte un chisme. Fue un amigo mío que de pronto terminó la universidad, empezó a trabajar y luego se dio cuenta de que estaba en el país incorrecto. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Sí, mira, es que me gusta esto, he desarrollado estas habilidades, tengo estas certificaciones profesionales, pero me doy cuenta que aquí no puedo desarrollar esto. Y estaba en ese fracaso, ¿no? En esa confrontación, en esa crisis, en ese proceso de búsqueda. Y me dice, pues como no me busque otro lugar, otra empresa, otro estilo, voy a quedarme sin realizar mis sueños y mi vida va a ser casi inerte. No voy a vivir plenamente. Entonces le digo, pues si tu sueño va por otro lado, estás preparado para, entonces estás en el lugar equivocado. A conquistar tierra, hijo, le dije yo, a buscar tierra nueva para que tú puedas desarrollar y plasmar todo aquello que eres. Se fue a otro país y está muy bien. Y ahora le digo, ¿estás a gusto? Estoy feliz. Es decir, a través de una crisis existencial empezó a buscar su lugar en el mundo, que a veces no necesariamente está donde tú crees. Lo tienes que buscar. No te olvides que las fronteras las hemos puesto nosotros, en realidad. Y el ser humano a lo mejor tiene ciertas actitudes, aptitudes también, capacidades, destrezas, habilidades, y tienes que buscar el mejor lugar. Ejemplo práctico, Ruth. No es lo mismo plantar una hortensia en el desierto, en un sitio caluroso, que en un sitio serrano, con humedad, con lluvia. ¿Qué pasaría si yo planto esa hortensia en la costa y cerca al mar? No va a pegar. Y si pega, va a pegar de mala gana, va a tener una mala cara, la pobre no va a brillar, no va a lucir, no va a florecer. Y es lo que pasa precisamente cuando nuestro talento, nuestra capacidad, estamos en el lugar equivocado. Entonces, la crisis provoca precisamente la claridad, la visión de estar en el lugar correcto. Y si aún no existe el lugar correcto, te lo inventas tú, lo fabricas tú, porque Dios nos ha dado una serie de elementos, de capacidades, de potencialidades. La mente es alucinante, todo esto, para encontrar precisamente y para llegar a desarrollar todos los talentos que Él nos ha dado. Y es verdad, padre, porque creo que uno tiene ese momento de luz, que Así se le dice, es. ese momento de luz. Lucidez, de ahí viene lucidez. Ajá. Y pues creo que en ese momento vamos solucionando de alguna forma nuestra crisis que estamos pasando, ¿no? Así es. Ayuda de repente psicológica o también, por supuesto. Siempre buscar ayuda psicológica, siempre. Y por supuesto, nuestra arma primero, Y nuestra Dios. oración, la meditación interior. Es que Dios, San Agustín dice, noli forasire, redete ipsum, in homine interior habitatios. No te vayas fuera. Redete ipsum, vuelve dentro de ti mismo, porque en el hombre interior habita la verdad. Es decir, está Dios. Y mira lo que decía un pensador, científico, ¿verdad? Einstein decía lo siguiente. Cuando hablaba de la creatividad, él decía, la creatividad nace de la angustia. La creatividad nace de la angustia. Cambiemos angustia por crisis. Y el día de la noche oscura. ¿De dónde nace el día? De la noche oscura. Y la noche oscura también es una frase o es un concepto de los místicos de la poesía áurea. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Es decir, la creatividad
nace de la angustia como el día de la noche oscura. Es decir, no te asustes, no te caigas, no te... hay una palabra, no la voy a decir porque es muy graciosa, no te desesperes. Calma, sosiego, creatividad para encontrar el camino, encontrar la luz y superar. Y gracias a ese proceso de crisis, de búsqueda, de comparación, de cribar, de discernir, de encontrar, de pasar por el sedazo, vas a encontrar tu verdadero camino, tus sueños, tus metas, tu verdadera personalidad, tus actitudes, tus capacidades, todo aquello que eres, todo aquello que te representa, y vas a tener una vida bonita, una vida feliz. Yo sé que todos los que nos están escuchando, Padre, estamos muy atentos. Estuve viendo, sí, en el live, en directo, en el streaming. Sí, ¿no? Las personas están escribiendo. Oye, gracias por la sintonía, Sí, claro que sí. Y gracias por los comentarios que ponen ahí. Ahí están escribiendo nuestros hermanos de Arequipa. Mira. Sí, nos escriben. Tierra siempre. bonita, de vez en cuando voy por Arequipa. Y Padre, pues ya vamos por terminar el programa. Madre mía, hemos volado rapidísimo. Con el tiempo. Qué rápido, muy rapidísimo, pero hemos, creo que con lo que usted nos ha ido enseñando en todos estos minutos. 45 minutos. 45 minutos. Los he contado. Sí, estamos en 45 minutos. Y yo creo que todos, me incluyo yo, que en nuestras crisis ya sabemos por dónde empezar. Así es. A solucionar nuestra crisis, ¿no? Que tenemos Fenomenal. en ese. Pero no hay que demorar tampoco, no hay que demorar mucho. Eso es lo que yo he tomado en cuenta. Que no hay que tomar mucho tiempo en solucionar esa crisis. Exacto. Incluso Ruth, un autor que es muy conocido, tuve la suerte de conocerlo y hacerme su amigo, cuando decía, oye, estoy bien, le preguntaba, ¿no? ¿Y qué tal estás? Cuando le respondían, estoy muy bien, estoy feliz, estoy fenomenal, le decía, ojo, cuidado, invéntate una crisis, porque a lo mejor esa estabilidad puede ser peligrosa. Necesitas un zarandeo, entrar por una crisis para seguir creciendo, porque si no te puedes quedar en la mediocridad y puedes pensar que ese es tu techo de cristal y que ya no puedes más. Invéntate una crisis, fabrícate una para que salgas renovado y superado. Pensémoslo bien y creémonos una crisis. Pero siempre aparecen, ¿ah? Llegan. O sea, no hay necesidad de inventarlas. Siempre por ahí aparecen. Ahí están. Una vez al mes. Perfectamente. Pero ya, ahora sí. Ahora sí, nos nos quedan despedimos. dos minutos, pero... Bueno, 2 minutos. No, 2 minutos. Recomendaciones. Recomendaciones finales. Cuando entramos en una crisis, queridos amigos, hay que escoger bien. El proceso de reflexión, de meditación, de análisis tiene que ser inteligente, calmado y muy creativo. Tenemos que pedir mucha iluminación, tenemos que pedir la asistencia, la gracia del Espíritu Santo para poder hacer este proceso bien sin errores. De tal forma que cuando salimos de este episodio salgamos contentos, felices, para seguir viviendo, para seguir provocando vida y regalando vida a los demás. No te olvides, una crisis no tiene que ser lúgubre, oscura, tétrica, sino todo lo contrario. Tiene que ser un proceso tranquilo, sosegado y apacible que nos ayude a elegir, a escoger, a separar, a comparar, a hacer un proceso de filtración increíble para salir renovados y para lanzarnos a la vida bonita que Dios nos ha regalado. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Eso lo puedes poner en podcast, Solo esa partecita. Solo esa parte, listo. No he tomado nota de muchas cosas. El resumen de todo el tema, Muy bien. Yo sí lo tengo aquí. Pues nada, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Nos vamos, Ruth. Hasta el próximo viernes. Estaremos aquí en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Que estén bien. Un abrazo. Adiós.